¿Qué pasó con los comandantes de la Contra después del fin de la guerra en Nicaragua? Para entenderlo, primero debemos recordar quiénes eran y qué papel jugaron en la historia del país. Durante la década de 1980, Nicaragua fue escenario de una guerra civil entre el gobierno sandinista y la resistencia nicaragüense, mejor conocida como la Contra. Este grupo insurgente surgió tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. Aunque muchos nicaragüenses apoyaban la promesa de cambio del sandinismo, pronto hubo descontento entre sectores campesinos, exguardias somocistas y antiguos aliados del FSLN que rechazaban el rumbo autoritario del nuevo gobierno. Con el respaldo de Estados Unidos, la Contra inició una lucha armada contra el régimen sandinista, denunciando violaciones a los derechos humanos, la militarización forzada y la falta de libertades políticas. Durante casi una década, el conflicto dejó miles de muertos y desplazados, hasta que en 1989 se firmaron los acuerdos de paz de Esquipulas, que allanaron el camino para las elecciones democráticas en 1990. Gracias a la presión de la Contra y la voluntad de cambio del pueblo nicaragüense, el Frente Sandinista perdió esas elecciones y por primera vez en su historia, Nicaragua vivió una transición pacífica de poder. Pero, ¿qué ocurrió con los principales comandantes de la Contra tras el fin de la guerra? Hoy te contamos el destino de los 9 líderes más importantes de esta insurgencia. Enrique Bermúdez Varela. En su trayectoria militar se le recuerda como Comandante 380, quien es considerado por muchos el líder de la resistencia nicaragüense, movimiento guerrillero que luchó contra el gobierno de los sandinistas en la década de 1980. Enrique Bermúdez Varela fue oficial de la Guardia Nacional de Nicaragua bajo la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, se exilió y con apoyo de Estados Unidos organizó y dirigió la resistencia nicaragüense, mejor conocida como la Contra. Tras una larga guerra, el comandante 380 participó en negociaciones que llevaron la desmovilización de la Contra tras las elecciones de 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro asumió la presidencia. El 16 de febrero de 1991, Enrique Bermúdez fue asesinado de un disparo en la cabeza al abordar su camioneta estacionada frente al Hotel Intercontinental, en la actualidad Hotel Crown Plaza, contiguo a las instalaciones del Estado Mayor del Ejército. Luis Moreno Payán. En las filas de la resistencia nicaragüense fue conocido como Mike Lima. Sus conocimientos militares fueron clave en la guerra contra el gobierno sandinista en la década de 1980. Luis Moreno Payán ingresó en 1976 a la Academia Militar de Nicaragua, donde destacó por su desempeño. Tras la disolución de la Guardia Nacional en 1979, Moreno se unió a la resistencia nicaragüense, mejor conocida como la Contra. Como comandante, ocupó los cargos de jefe de operaciones y jefe de contrainteligencia en la resistencia. Lideró operaciones significativas, incluyendo que debilitaron al Ejército Popular Sandinista que lideraba Humberto Ortega. Tras el fin de la guerra civil y los acuerdos de paz, Moreno se exilió en Estados Unidos en 2000. Regresó a Nicaragua después de una década de ausencia. Posteriormente, escribió el libro Principio y fin de la Guerra de los Contras, donde analiza la lucha armada y las estrategias empleadas durante el conflicto. En Estados Unidos, el comandante Mike Lima hizo una carrera como contador y no regresó más a Nicaragua. Israel Galeano Cornejo. Fue el último jefe del Estado Mayor de la Resistencia nicaragüense, conocida como la Contra. En el movimiento militar lo conocían como Comandante Franklin. Israel Galeano Cornejo, nacido de una familia campesina, se unió a la lucha contra el gobierno sandinista en 1980, inicialmente con el movimiento Milicias Populares Antisandinistas y luego con las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses. Se destacó por su liderazgo militar, llegando a ser el jefe del Estado Mayor de la Resistencia. El 27 de junio de 1990 entregó simbólicamente su fusil a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, marcando el fin del conflicto armado entre el gobierno sandinista y la Contra. El 4 de mayo de 1992 murió en un accidente automovilístico, según la versión oficial. No obstante, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos consideró su muerte como un asesinato, pues en ese entonces varios líderes de la Contra estaban siendo eliminados.
Pedro Joaquín González. Pedro Joaquín González fue conocido como comandante Dimas en la resistencia nicaragüense. En principio participó en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza como guerrillero, pero tras la toma del poder por el Frente Sandinista en 1979, se desilusionó y fundó las milicias populares antisandinistas, convirtiéndose en uno de los primeros líderes de la Contra. El 23 de julio de 1980, sus fuerzas tomaron por un breve tiempo el pueblo de Quilalí, en Nueva Segovia. Sin embargo, en septiembre del mismo año fue capturado y ejecutado por la seguridad del Estado sandinista en San Bartolo. Elida Galeano Cornejo. Por su baja estatura, Elida Galeano Cornejo era conocida como la Comandante Chaparra, una combatiente de la resistencia nicaragüense que luchó contra el gobierno del Frente Sandinista en la década de 1980. Hermana del también comandante Franklin, asesinado por la seguridad del Estado en 1980. Elida combatió militarmente en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia como integrante de la Contra, donde su figura de mujer campesina fue destacada en los reportajes de la época. Tras la firma de los acuerdos de paz de 1990, como todos los Contras, dejó las armas y se integró a la política. Sorpresivamente se alió con sus antiguos enemigos del Frente Sandinista. Desde 2006 ha sido diputada de la Asamblea Nacional por el Frente Sandinista. En 2023, Elida Galeano fue señalada por líderes indígenas de facilitar la invasión de colonos en territorios protegidos de Bozaguas e Indio Maíz, usando su influencia política en la región. Enrique Zelaya Cruz. Enrique Zelaya Cruz fue jefe del Cuerpo Médico de la Resistencia Nicaragüense durante la década de 1980. En el movimiento guerrillero lo conocían como el Dr. Henry. Zelaya se unió a la Contra a pesar que su hermano, Marlon Zelaya, fue guerrillero sandinista que tras el triunfo murió en un combate en Río San Juan. El comandante Enrique Zelaya fue miembro del Estado Mayor de la Resistencia Nicaragüense. Tras la guerra se mantuvo activo en la política y se convirtió en un fuerte crítico del Frente Sandinista y del retorno de Daniel Ortega al poder en 2007. En el marco de la crisis sociopolítica ha abogado por soluciones pacíficas. En 2021 se vio obligado a exiliarse por amenazas en su contra. Tirso Moreno Aguilar. Tirso Moreno Aguilar, conocido como el comandante Rigoberto, fue líder de la resistencia nicaragüense en la década de 1980, de origen campesino y comerciante de ganado antes de unirse a la lucha armada contra el gobierno sandinista. Durante la Guerra Civil, se destacó como comandante de la tropa Jorge Salazar, llegando a liderar más de 3.000 combatientes. Al finalizar la guerra en 1990, fue arrestado en Honduras y posteriormente deportado a Estados Unidos. Más tarde regresó a Nicaragua y retomó su actividad como ganadero. En 2002, Tirso Moreno, con armas en mano, asaltó el diario La Prensa y mantuvo por unas horas en condición de secuestrado a varios periodistas y trabajadores, lo que conllevó a su arresto y juicio. En 2023 publicó el libro Entre el ganado y las balas, donde narra su historia y ofrece una crítica sobre la gestión de la Contra durante la Guerra Civil de los años 80. Luis Flay González. Luis Flay, conocido como Comandante Johnson, fue uno de los líderes de la resistencia nicaragüense, la Contra. Inicialmente fue parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional y trabajó en el gobierno revolucionario tras el triunfo de 1979. Sin embargo, en 1981 se unió a la Contra, liderando varias unidades militares en la lucha contra el régimen sandinista en la década de 1980. Tras el fin del conflicto, Flay dejó las armas y se involucró en la política. Se convirtió en una de las figuras más mediáticas en la Fuerza Democrática Nicaragüense, la FDN, cuyos miembros eran desmovilizados de la Contra. En 2021 fue precandidato presidencial de la Coalición Nacional, pero debido a la investida del régimen de Daniel Ortega, se exilió en Estados Unidos. Desde el exilio, ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y ha puesto sobre la mesa la vía armada para solucionar la crisis sociopolítica de Nicaragua. Óscar Sobalbarro García. Óscar Sobalbarro García, conocido como Comandante Rubén, fue fundador del movimiento guerrillero Milicias Populares Antisandinistas, que luego se integró a la resistencia nicaragüense, mejor conocida como la Contra, luchando contra el gobierno sandinista en la década de 1980. Tras el fin del conflicto, tuvo un papel clave en las negociaciones para la desmovilización de la Contra, luego de la victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro en 1990. Posteriormente se dedicó a la producción ganadera y ocupó cargos en organizaciones del sector agropecuario.
En 2017 cofundó el Partido Ciudadanos por la Libertad, del cual fue vicepresidente. En 2021 fue elegido candidato presidencial por ese partido, pero el régimen de Daniel Ortega canceló su participación al retirar la personería jurídica de su partido. Sobalbarro desapareció de la vida pública tras el encarcelamiento y destierro de varios de los líderes del Partido Ciudadanos por la Libertad. ¿Qué te parecen nuestros videos? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube.